Es esa época del año en la que todos queremos escuchar una buena historia de fantasmas clásica. En la Edad Media, muchas de estas historias a menudo estaban cargadas de significado oculto para el oyente e intentaban explicar lo inexplicable a su audiencia medieval. Algunas provienen de sagas vikingas, otras fueron escritas por miembros de la Iglesia y otras han sido transmitidas oralmente en las familias. Muchas historias de fantasmas monásticas involucran a un muerto pidiendo ayuda a los vivos para aliviar su sufrimiento en el más allá. Aquí están algunas de esas espeluznantes historias sobre cambiaformas, brujas, fantasmas y demonios que habrían cautivado a los oyentes hace más de 1000 años. Bienvenido a la locura medieval. La cabeza sangrienta, el abad del siglo X y XI y prolífico cronista Alfredo de Ansham contó una historia sobre un santo llamado Edmundo que se entregó a los vikingos. Edmundo esperaba detenerlos de saquear la costa inglesa convirtiéndolos al cristianismo. Pero solo se rieron de él y después de torturar a Edmundo le cortaron la cabeza y la lanzaron al bosque. Según los ritos de la iglesia de la época, la cabeza debía enterrarse con el cuerpo para que la persona estuviera completa al presentarse ante Dios en el día del juicio. Un testigo de la ejecución sabía dónde había caído la cabeza. Un grupo de búsqueda entró en el bosque y llamó al alma de Edmund. Al fin oyeron la respuesta de la cabeza. La cabeza estaba siendo custodiada por... Un lobo impedía que otros animales se alimentaran de ella. Tras recuperar su cabeza, Edmund fue sepultado como mártir. El dominio de los muertos. Un importante historiador del Sacro Imperio Romano, Thietmar de Merseburg, incluyó historias de espíritus vengativos en su crónica, que fue escrita a principios del siglo XI. Él dijo, cito, «Mi sobrina Brigade, la abadesa del monasterio de Saint Laurent, me contó esta historia sobre el obispo Baudry de Utrecht. La iglesia en la ciudad de Deventer había sido parcialmente destruida por los eslavos, por lo que el obispo dio permiso para que se renovara y reconsagrara. Un sacerdote fue encargado de la operación. Una mañana, el sacerdote vio personas fallecidas en la iglesia entonando salmos y celebrando misa. Le contó al obispo, quien ordenó al sacerdote dormir dentro de la iglesia. La siguiente noche, el sacerdote se encontró siendo físicamente expulsado de la iglesia por los muertos junto con la cama en la que estaba durmiendo. Molesto y conmocionado, el sacerdote volvió al obispo. Ahora se le ordenó rociar agua bendita alrededor de la iglesia y rodearse de reliquias sagradas. Bajo ninguna circunstancia debes abandonar la iglesia que está a tu cargo, le dijo el obispo. Asustado pero decidido a cumplir con su deber, el sacerdote se quedó en la iglesia la siguiente noche y permaneció despierto. Los muertos vinieron y levantaron su cuerpo antes de colocarlo en el altar. Luego encendieron un fuego a su alrededor y sujetaron su cuerpo hasta que murió quemado en las llamas. Cuando el obispo escuchó lo que había sucedido, ordenó que se celebrara una misa penitencial durante 3 días. Así, el sacerdote obtendría la ayuda necesaria para que su alma llegara al cielo. Un visitante demoníaco. El cronista benedictino francés Rodolphus Glaber comenzó su relato de la historia de Borgoña y Francia en el año 1028. Incluyó esta vívida historia de su propia experiencia al encontrarse con el diablo. El monje Rodolphus se alojaba en el monasterio de San Lega en Chamcourt. Fue justo antes de maitines en la oscuridad de la madrugada. Un hombrecillo encogido se le acercó desde el pie de la cama. La figura era aterradora. Era de tamaño mediano con un cuello delgado, una cara emancipada y ojos negros como el carbón. La frente estaba profundamente arrugada y marcada, la nariz era delgada y tenía una boca ancha con labios flácidos. Tenía una barba de chivo que se extendía sobre su barbilla puntiaguda y sus orejas también eran puntiagudas y peludas. Su cabello estaba enmarañado y se levantaba en punta y tenía dientes como un perro. La cabeza era delgada, el pecho hinchado. Tenía la espalda encorvada y sus piernas temblaban. Su ropa estaba sucia y todo su cuerpo temblaba. Agarró la cabecera de la cama y de repente la golpeó y dijo:
Ya no te quedarás aquí más tiempo. Rodolphus despertó aterrorizado con el espectro aún presente. Crujiendo sus dientes, repitió lo mismo una y otra vez. No te quedarás aquí por más tiempo. El monje saltó de la cama y corrió hacia el altar del bendito Padre Benedicto. Una vez allí, se postró y permaneció allí aterrado durante mucho tiempo. Rodolphus intentó recordar todas las graves transgresiones que había cometido a lo largo de su vida. Se dio cuenta de que rara vez se había arrepentido por miedo y amor a la santidad de Dios. Así que mientras yacía allí desesperado y confundido, repetía: «Oh Señor, que viniste a salvarnos a los pecadores, ten piedad de mí en tu gran misericordia». El regalo de serpientes y sapos. Cesarius de Heisterbach fue un monje cisterciense que contó esta historia en su libro sobre enseñanzas cristianas e integridad. Un caballero murió y dejó toda su propiedad a su hijo. Amasó su gran fortuna mediante préstamos de dinero. Una noche se acercó a la puerta de su hijo y golpeó audazmente. Un sirviente preguntó por qué estaba golpeando. El caballero dio su nombre y respondió: «Soy tu señor, déjame entrar». El sirviente miró y, aunque reconoció al espíritu, le negó la entrada diciendo que mi amo está muerto. El caballero espectral continuó golpeando, pero el sirviente se negó a abrir la puerta. Así que exigió que el sirviente tome mi comida, que son estos peces para mi hijo uno. Los dejaré colgando aquí en el pomo de la puerta. A la mañana siguiente, su hijo encontró una serie de serpientes y sapos atados juntos, retorciéndose en la puerta. Ahora sabemos que este es el sustento supuestamente ofrecido en el infierno, cocinado en azufre ardiente. La bruja de Berkeley. Durante la Edad Media, a menudo se retrataba a las mujeres como astutas y malvadas. En las historias, a menudo se las representaba como concubinas, brujas y místicas. William de Berkeley registró esta historia en el siglo XI. Una mujer practicaba las oscuras artes de la adivinación y la predicción. Su cuervo mascota le habla y ella se da cuenta de que esto es un presagio de su muerte. Casi inmediatamente se le informa de la muerte de uno de sus hijos. Reúne a sus hijos restantes, que son una monja y un monje, y les instruye sobre los ritos religiosos que deben realizar para que ella sea salvada del tormento eterno en las llamas del infierno con los monstruos a los que adoraba durante su vida. Pero todo es en vano. Los rituales no funcionan y la mujer es ordenada a levantarse de su tumba por demonios. Luego es arrastrada hasta donde espera un feroz caballo negro. El caballo tiene picos de hierro a lo largo de su espalda, y ella es lanzada sobre los ganchos y luego es llevada a galope. Un demonio en la cuna. Walter Map fue un clérigo en la corte del siglo XII del rey inglés Enrique II. En su compilación Adornos para la corte, escrita en los 1180, algunas de sus historias, como la siguiente, son de lo sobrenatural. Un caballero amaba mucho a su esposa de noble cuna. La mañana después del nacimiento de su primer hijo, se encontró al bebé con la garganta cortada. Lo mismo ocurrió con su segundo y tercer hijo. Mientras su esposa estaba embarazada de su cuarto bebé, la pareja estaba comprensiblemente asustada, y ayunaron y rezaron muchas veces. El niño nació a salvo, y se encendieron fuegos y velas a su alrededor para protegerlo mientras la casa permanecía en vela. Luego llegó un extraño agotado. Buscó hospitalidad en nombre de Dios, por lo que fue bienvenido, y él también permaneció en vela. Cuando llegó la medianoche, todos se habían quedado dormidos, excepto el extraño, que vio a una anciana acercarse a la cuna y recoger al bebé. Justo cuando iba a degollar al niño, el extraño la detuvo. Todos se reunieron para ver que la asesina era la mujer más respetada de la ciudad. Cuando le preguntaron su nombre, ella no habló. El extraño la declaró un demonio y marcó su rostro con una llave de iglesia como signo de su maldad. Luego les hizo ir y traer a la mujer a quien creían que se parecía. Se llamó a la buena dama y se parecía idénticamente al demonio. Incluso la marca de la marca era la misma. El extraño explicó que la verdadera dama es justa y amada por Dios.
Por lo tanto, los demonios estaban celosos y querían arrastrarla con ellos, por lo que enviaron un alma corrupta a su semejanza para realizar actos malvados sobre ella. Una vez que se descubrió y nombró al demonio, este voló por la ventana chillando y aullando. El fantasma de una hormiga, William de Newbury, fue un canon augustiniano del siglo XII. Es una fuente principal de historias sobre revenants medievales. Aquí está uno de sus cuentos de los muertos inquietos. Un hombre de mala conducta salió del área de York y buscó refugio en el castillo de Anant. El señor le ofreció un trabajo cuidando el tesoro y el hombre se dedicó a aumentar su propia riqueza. Tomó una esposa para él y se llenó de celos por ella. Fingiendo estar fuera por algunos días en un viaje de negocios, el hombre se coló de vuelta en su casa con la ayuda de una criada y se escondió en el dormitorio. Se tumbó sobre una viga en las vigas para poder ver qué haría su esposa mientras se suponía que él estaba fuera. Quedó horrorizado al ver a su esposa haciendo el amor con su joven vecino. Enfurecido, el hombre cayó de la viga y aterrizó entre la pareja copulando. El joven vecino huyó y luego la esposa, muy astutamente, fue a ayudar a su marido, pero él la acusó de traición y la amenazó con castigo. Ella, a su vez, lo acusó de estar delirando y de tener algún tipo de enfermedad. El hombre se desmayó tras caer y llamaron al sacerdote. Le dijo al hombre que confesara y tomara la Eucaristía, pero él se negó, diciendo que podía esperar hasta mañana. Pero el hombre murió esa noche, sin la gracia de la recomendación de los moribundos, aunque se le dio un entierro adecuado. Pero no hizo ninguna diferencia. Animado por Satanás, el cuerpo del hombre abandonaba su lugar de descanso todas las noches y vagaba por las casas, seguido por el aterrador aullido de una manada de perros. Todos tenían miedo de ser atacados por el monstruoso demonio y no se atrevían a salir de sus casas desde el anochecer hasta el amanecer. Pero ni siquiera cerrar sus puertas con cerrojo importaba, ya que el aire estaba envenenado por el cadáver. La gente comenzó a enfermar y morir porque habían respirado la pestilencia. Pronto la ciudad quedó desolada. Los sacerdotes buscaron ayuda para los habitantes restantes de la ciudad. El domingo de Ramos, tras una ceremonia religiosa completa, sostuvo una reunión. 2 jóvenes, cuyo padre había muerto a causa de la peste, decidieron tomar medidas desenterrando el cadáver enfermo y quemándolo. Armados con picos, los 2 hermanos fueron al cementerio y pronto desenterraron el cuerpo. Encontraron que estaba deformado e hinchado con una cara agrandada. Los hombres comenzaron a golpear el cadáver. Tanta sangre fluyó del cuerpo que empapó toda la tierra alrededor de la tumba. Luego se dieron cuenta de que era un vampiro el que había estado succionando la sangre de todos los habitantes del pueblo. Iracundos, los hermanos sacaron el cadáver del pueblo y erigieron una pira. Sabían que el cuerpo no ardería a menos que le quitaran el corazón, así que uno de los hombres lo alcanzó y lo agarró antes de lanzar el cadáver a las llamas. Con los restos finalmente destruidos, los hermanos volvieron donde el sacerdote. La pestilencia fue disipada y el heredero fue purgado, liberando a la ciudad. Para los acostumbrados a los cuentos de terror de Poe, Lovecraft y King, estas historias pueden no parecer muy aterradoras. Pero hay que recordar que las personas que vivieron durante la Edad Media se habrían horrorizado ante la idea de que los espíritus quedaran atrapados aquí en la tierra, incapaces de seguir adelante. Los medievales estaban totalmente centrados en la religión y en el futuro de sus almas mortales.